Buenas noches, Hola, hermano. hola, buenas noches hermanos. Nuevamente con ustedes, disculpen los inconvenientes de la conexión, pero ahí estamos nuevamente para poder compartir este tiempo muy importante con un tema también crucial dentro de la familia, ¿no? Sí, Y sí. es, ¿cómo se llama? El manejo de la ira. El manejo de la ira, ¿no? Sabemos que eh, es un problema muy grande, no solamente, vamos a decir, en una familia particular, ¿no? Sino ese es un tema del corazón, es un tema del ser humano en una forma que ha ido cada vez más ampliándose, ¿no? Estadísticamente, en el mundo, el 35% de mujeres han sufrido algún tipo de violencia, por ejemplo, a nivel de la familia. En nuestro país, aproximadamente el 70% de personas han sufrido violencia de alguna u otra manera. Y esto obviamente pues trae con esos arranques y los comportamientos pues, que trae la ira, ¿no? Que trae violencia, que trae destrucción, ¿no? Así Así es. que vamos a, en primer lugar, orar por el Señor nos guíe en este tiempo y que podamos salir con alguna salida, ¿no? Con alguna palabra que nos ayude a comprender y cómo dejar ese tipo de actitud, porque en la palabra de Dios hay soluciones, ¿no? Nos muestra Así también es. cómo llegamos a eso y cómo también hay soluciones. Así que vamos a orar. Oremos, hermanos, amigos que están conectándose a esta hora. Vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo al Señor, que Él es el que tiene control de todo este servicio. Bendito Dios y Padre de los cielos, gracias te damos por este tiempo, por permitirnos una vez más, Señor, hacer uso de esta tecnología que tú has permitido al hombre ejercer, Señor, y a poder darle el uso debido para poder seguir hablando de ti, para poder enseñar principios que están en tu palabra, esos principios que ordenan nuestra vida, Señor, aquellos principios que dan curso debido a nuestra vida de familia, a la sociedad, al mundo, Señor. Gracias por tu palabra. Permítenos este tiempo seguir aprendiendo y que tú nos ayudes a comprender dónde empiezan estos problemas, pero Señor también a descubrir dónde está la solución de todas estas cosas. Te alabamos y te damos gracias a ti, Dios nuestro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Así que vamos a pasar un videito Sí, vamos a pasar un video. Ahí introductorio y luego ya vamos saludando mientras se vamos a ir conectan todos. saludando mientras se van conectando. ¿Qué les parece? ¿Qué te pasa? ¿Por qué le andas diciendo a mi hija que yo soy un monstruo? No te pongas así. ¿Entendiste? ¿Oíste? Cálmate. ¡Cálmate! ¿Qué? ¿Qué te dije? Por favor, cálmate. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, ha sido un poco bien claro, creo que la ilustración y porque en la familia, en realidad es el tema que estamos trabajando, es pastoral de la familia, es que es el tema muy sensible, ¿no? Que muchas veces se calla, que muchas veces nos podemos encontrar, inclusive familias enteras, para visitarnos y con una sonrisa podemos disfrazar
el maltrato y la crisis que lleva por dentro. Puede ser desde la mujer, que normalmente es la víctima, y también puede pasar lo contrario también en el caso del hombre, ¿no? Hijos también que son violentados de alguna u otra manera, que finalmente va a traer un problema grande que cuando ellos algún día desarrollen y tengan la libertad de poder andar a su manera, pues van a tener una mala formación y finalmente pues muchas veces van a ser un problema, ¿no? Porque así han sido formados y van a desahogar esas cosas que han sido contenidas por tanto tiempo, ¿no? Así que vamos a saludar antes de ir al tema, y darle la bienvenida a todos ustedes que están con nosotros en esta noche. Y bueno, Karencita, si los presentas ahí a los amigos. Bueno, vamos a estar saludando a Andrés Saldarriaga. Buenas noches, Andresito, ¿cómo estás? Sí, efectivamente tú eres el primero por esta vez. Otra vez. Estamos viendo que está siendo el primero en entrar a la plataforma. Ok, también está saludando a nuestra hermana Leticia. También ella dice que entró segundo, muy bien. No, hermanos, no es competencia. Pero qué bueno que tengamos esa confianza de poder, bueno, escribirnos y poder manifestar nuestra broma, ¿verdad? Qué bueno. Catherine también, mi hijita está acá con Samuel. Buenas noches, Mitzi, ¿cómo está mi cuñadita por allá en Lima? Buenas noches, también está saludando a todos, buenas noches. También tenemos a nuestro hermano Gustavo Cajo. Buenas noches, hermanos, dice él, que Dios les bendiga. Buenas noches, hermano. Buenas noches, también tenemos a Analí Tuesta. ¿Cómo estás, Analí? ¿Qué tal? Buenas noches. Qué bueno que te estés conectando. También tenemos a nuestra hermana Marianela Salazar. Ella está saludando. Buenas noches a todos los hermanos en Cristo, ¿verdad? Buenas noches, Marianela, para tu familia también, la familia Rivas Salazar presente. Nuestra hermanita Julia Mancini también desde Lima, ella se está conectando. ¿Cómo está, hermana? Que se bendiga, Julita, que el Señor la guarde. Que el Señor te esté guardando, estás con tu familia, bien cuidadita ahí en Lima. Ok, también tenemos por acá a Nidia de la Cruz. ¿Cómo estás, Nidia? Buenas noches, ella está siempre acompañando a los papitos por acá. Amén. Nomás, a nuestro hermano Oscar y nuestra hermana Norita Vilca. También tenemos por acá, a ver, buenas noches, Nidia. Ok, a Lourdesita Cernaqué. Así es, Lourdes, tenemos una gran sesión. Qué bueno que ahí tú le pones ese toquecito, ¿no? Cada vez que comentas. Qué bueno, amiga, mi promoción 93. También tenemos a Norita de la Cruz. ¿Cómo estás, Norita? ¿Qué tal? Un abrazo. Saludos a los chicos, a Jairo, Harun, Sarita, José Daniel y Gabrielito. Amén, amén. También tenemos por acá a nuestra hermana Katy de la Cruz. Buenas noches, Katy. ¿Qué tal con los chicos? Dios te bendiga, Katy. Saludos al hermano César también. Buenas noches. Qué bueno que se estén conectando. Y por acá Normita Contreras. Buenas noches, Normita. Dios te bendiga. Saludos a Luciana. Maritzita, también para ti un saludo a la distancia. El Señor siga guardando tu vida, Maritza. A nuestro hermano César Guamán, la familia Guamán Víncula. ¿Cómo está, hermano? Buenas noches. Está Tabo también. Está Tabo bienvenido, también. Tabo, buenas bienvenido. noches. Hola, Tabo, ¿cómo está? Nuestro hermano Richard Pacheco desde Nazca. ¿Cómo está, hermano? El Señor lo siga guardando. Nuestra hermana Estarcita Suárez. Amén. Hermana, Dios un beso acá nomás a la distancia. Ahí está Keren Castro también por ahí conectándose. Hola, Keren. Saludos a Abdielito. Y Jesús de la Cruz, acá en Pisco Playa, un adolescente. Ahí está el líder de los adolescentes también, Andrés, chequeando a sus chicos, ¿verdad? Qué bueno. Nuestra hermana Josefina Choque, bendiciones a todos. ¿Cómo está, hermanita? También Samuel Mori está ahí conectado. Josefina, Andreina también. Sí, no te preocupes. Sabemos que son bromas. También Andreinas, ¿cómo está Andreina? Seguro están con Naiberto ahí, con hermana Glenda. Con el cumpleañero. Con el cumpleañero. A Luis, un saludo, Luis. Dios te bendiga, Luis. Que el Señor te guarde, te fortalezca y el Señor pueda cumplir sus propósitos grandes, ¿no? Así es. Déjate cada día guiar por el Señor y vas a ver las maravillas que el Señor puede hacer en tu vida, si te Amén. dejas, ¿no? El Señor siga Así que haciendo Dios su te obra. fortalezca. Amén. Nuestro hermano César Hernández también está Amén. conectado, como este hermano de la Esperanza. También está Rodrigo, hijo de nuestra hermana Nérida. Buenas noches. Amén. A Nérida también. Saludos a tu mami. Está la familia Chuquipa. Chuquipa, Chirinos. Ahí está Lourdesita con sus niños. ¿Cómo están? Con su esposito. También tenemos a Guadalupe Villa. Felicidades, buenas noches. ¿Cómo estás, hermana?
mi hermana de sangre, y tenemos Catherine Mori. ¿Cómo no me voy a olvidar de ti, hijita? Te saludé, arriba te saludé. Y hay otros hermanos también que están conectados, ¿no? Desde Ica, José Cárdenas, que Dios te bendiga, José. A ver si alguien más está por acá, creo que no. Ya están todos, ¿verdad? Bueno, están todos. De verdad que es un gusto tenerlos, queridos hermanos. Algunos querían que este tema se adelante, ¿no? ¿Por qué será? Pero bueno, ya llegó el día y vamos a ver dónde nace este problema, ¿no? Es algo nuevo que vivimos ahora. Es algo que hace 100 años se originó. Y según la palabra de Dios vamos a ver que este es un tema tan antiguo, ¿no? Que inclusive no nació de forma aislada en un grupo X, ¿no? De una sociedad, sino que nació precisamente en una familia. Así es. Y qué triste y a la vez qué aleccionador saber que esto comenzó en la primera familia que Dios había creado. Por lo tanto, los invito ahora, los que tienen ahí acceso a sus Biblias o al celular, cualquier medio que les permita tener la palabra de Dios, al texto bíblico que está en el libro de Génesis, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 9. Y aquí vamos a ver cómo, a raíz del pecado del hombre, ¿no? Cómo llega a degenerar, ¿no? La forma de pensar, la forma de sentir. No se olviden, desde que el hombre cayó, ¿no? Su corazón caído trajo sus propias formas de reaccionar, sus propias formas de vivir, sus propias formas de andar, a lo que el Señor siempre trató de poder atraer al hombre, ¿no? A sus caminos, ¿no? Cosa que el hombre nunca respondió para bien. Así que vamos a ver este pasaje, ¿no? Ya Adán y Eva habían caído, ya habían salido del huerto del Edén, ¿no? Y estaban ya en la tierra, ¿no? Luego que el Señor les dio su castigo, su disciplina, y bueno, ahora están viviendo ellos bajo las normas del Señor también, que los enseñó obviamente, pero que ya no estaban en un paraíso perfecto, ¿no? Ya estaban viviendo ya con las consecuencias de sus propios actos. Así que en esta situación se encuentran Adán y Eva y sus hijos Caín y Abel. Vamos a ver qué dice el texto. Dice así: el hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer Eva, y ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Lo llamó Caín porque dijo: gracias a Dios he tenido un varoncito. Después volvió a tener otro hijo que se llamó Abel. Caín se dedicó a cultivar la tierra, mientras que Abel fue pastor de ovejas. Pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín, y en su cara se le veía lo enojado que estaba. Entonces Dios le preguntó a Caín: ¿por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado, pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Un día, Caín invitó a su hermano. Cuando llegaron al campo, Caín golpeó a su hermano y lo mató. Más tarde Dios le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y Caín le respondió: no lo sé. No tengo por qué cuidar. Oh, qué tremenda historia, ¿no? Que a su vez es una historia triste, es una historia que nos debe llevar a reflexionar. Y aquí, en este pasaje, se pone evidencia el carácter del ser humano, ¿no? En su expresión fuera de control, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que tenemos que entender, si hoy día vamos a hablar de la ira, es entender qué es la ira, ¿no? Cómo manejar la ira si no sabemos qué es la ira, ¿no? Así que si usted tiene o está anotando allí, escuche bien lo que es la ira. La ira es cólera, y acá vienen los detalles que van poniéndole más picante, ¿no? Es furia, ¿sí? Es rabia, es pasión del alma que provoca indignación y enojo. Entienda bien, es pasión del alma
que provoca indignación y enojo. Vale decir, tus sentimientos puestos en su máxima expresión de descontrol. Así que esto es lo que pasó en la vida de dos hermanos. Pero la pregunta es, ¿qué pasó? En primer lugar, antes de ir viendo un poco de repente trayéndole a nuestras propias vidas, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué Caín se enojó, ¿no? Creo que hay unas preguntas que íbamos a ir pasando y un poquito para ir poniendo interrogantes. Yo sé, esa cara Muchos, que ¿no? vemos, claro. Muchos nos identificamos quizás. Sí, sí, cualquier coincidencia, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Así que no pienses que hemos tomado tu foto, pero bueno, a veces así nos ponemos cuando estamos airados, ¿no? Entonces, hay una pregunta que tenemos que ir, algunas preguntas que tenemos que ir respondiendo, ¿no? ¿Qué es la ira? Bueno, un poquito que también para afianzar el concepto, ¿no? A ver, Karincita, ayúdanos con esta parte. Un poquito hemos leído acerca de eso, lo ha mencionado mi esposo, pero vamos a ver lo que dice la RAE, ¿verdad? Dice, tiene 4 conceptos, es un sentimiento de indignación que causa enojo, ¿no? Claro, es un sentimiento, la ira es un sentimiento, parte de nuestras emociones, algunas son descontroladas, por eso llegan a ser de esta manera. También se dice que es un apetito o deseo de venganza. Es una furia o violencia de los elementos de la naturaleza. Repetición de actos de saña, encono o venganza. Eso es según la RAE, ¿verdad? Pero según el hebreo, se dice también que significa chema, que traducido es ira, furor, enojo, es un calor, ¿no? Habla que también es cólera, es algo tóxico. Entonces ahí más o menos tenemos una idea de cómo lo ve la Biblia en su original y cómo es que nosotros también lo entendemos en nuestro contexto. Como podemos ver, tiene mucha similitud. Así es. Ahora, ¿quiénes eran Caín y Abel, no? ¿Quiénes son Caín y Abel, no? ¿Qué dice la Biblia de ellos, no? En primer lugar, como decíamos al inicio, eran hijos, ¿no? De Adán y Eva. Y por lo tanto, ambos eran hermanos, ¿no? Hermanos. Una familia. Una familia, ¿no? Exacto. Y si usted se sorprendía por qué normalmente pueden haber esas reacciones dentro de la familia, bueno, ahí tenemos una respuesta, ¿no? La respuesta bíblica, ¿no? Y no es porque fuera algo raro lo que se pueda ver, ¿no? Es el corazón del hombre que conlleva a este tipo, a este estilo de vida, ¿no? Así es. Ahora, la palabra del Señor nos muestra en este pasaje que hubo una razón para que Caín y Abel tengan este problema, ¿no? Y ahí viene la otra pregunta, ¿no? Según los versículos 3 y 4, inclusive 5 que habíamos leído, hay una pregunta que queremos hacer es, ¿por qué se llenó de ira Caín, no? ¿Cómo se notó su enojo? Y el versículo precisamente va a decir, y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel dice, trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante, ¿no? Y cuando habla se ensañó es que se enojó, ¿no? Grandemente, ¿no? De repente podríamos ahí también esperar a ver que también ellos contesten estas preguntas, ¿no? En base al versículo que hemos leído, de repente usted quisiera también opinar, ¿por qué cree usted, según esos versículos, que se llenó de ira Caín? Hay 2 preguntas, ¿no? ¿Por qué se llenó de ira Caín? A ver, ¿quiénes son los valientes que nos pueden responder estas preguntas para poder entrar a conversar un poco más? ¿Y cómo es que se notó su enojo? ¿Por qué se llena de ira Caín? 1. ¿Y cómo se notó su enojo? Hay versículos que nos pueden ayudar, ¿verdad? A ver, por acá nos dice Aldo que hubo envidia. Bueno, ahorita vamos a ir, primero vamos a recibir todas las respuestas, ¿no? Hubo envidia. ¿Qué más pasó para que
Caín se enoje, ¿no? El versículo, miren bien el versículo y un poco va a ayudar. Julita Mancini dice que hubo envidia y celos. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más puede dar una opinión por ahí? Veamos también, por acá dice Andrés, por celos, veamos lo que dice el versículo. Como que voy hablando un poquito ahí y ustedes van a ir respondiendo, ¿no? Leticia dice también por celos, Josefina dice por celos, dice versículo 3, y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, porque no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Bueno, un poquito ayudando, como dice ahí Guadalupe, Caín dio lo que pudo como ofrenda, ¿ya? Habríamos que ver a qué te refieres con lo que pudo, a ver si nos puedes explicar un poquito, completar el mensajito ahí, ¿no? Vamos dando un poco la respuesta, ¿ya? La primera de esas dos, ¿no? De esas dos preguntas, la primera, ¿no? En primer lugar, dice, ¿por qué se llena de ira Caín, ¿no? Y veamos que se llena de ira Caín por una reacción de Dios en primer lugar, ¿no? ¿Cuál fue la reacción de Dios ante ambas ofrendas, ¿no? Antes de ver el celo, pasó algo, ¿no? ¿Y qué pasó? Que antes dice que el Señor miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín, ¿no? En primer lugar, hubo una aprobación de parte de quien recibía la ofrenda, ¿no? Una aprobación y una desaprobación. En todo caso, lo que trajeron ambos, ¿no? Fue examinado por el Señor. Fue examinado para ver si era una ofrenda digna de Dios. No se olviden que nosotros traemos al Señor nuestras ofrendas o nuestras vidas mismas, ¿no? Que son ante el Señor revisadas para ver si realmente es recibida con agrado, ¿no? Escrutinio de Dios. Así es, por el escrutinio de Dios, ¿no? Así es. Entonces, aquí en primer lugar hay una reacción, ¿no? De Caín hacia Dios, ¿no? Y se enojó, ¿no? Porque en primer lugar, porque Dios no aprobó, ¿no? Obviamente, a Dios no le podía hacer nada a Caín, ¿no? Creo que Caín se enojó con Dios. En principio se enojó con Dios, Sí. ¿no? En principio se enojó con Dios y ¿qué más nos dicen por acá? A ver, ¿dónde está? A ver, vamos a regresar un poquito para ver las respuestas. Y aquí nos quedamos en Leticia por celos, Josefina por celos. Y dice Guadalupe, Caín trajo lo que pudo como ofrenda. Luego dice Mari, como que dijo, mira lo que llevo. ¿Cómo? Mira lo que llevo. Y tú mira. Cojolete, algo así, ¿no? En Como castellano que pica. Ah, ya. Qué bueno. Caín, dice Aldo, llenó de ira porque Abel llevó lo mejor de lo mejor. Bueno, también es una explicación que se acerca un poco, ¿no? Lógica, ¿no? Muy bien, sí. Guadalupe dice, Caín sintió envidia porque se dio cuenta que agradó más la ofrenda de Abel, pero había una razón, ¿no? Muy bien. Nidia dice celos, Guadalupe, o sea, Caín no se preocupó de buscar y darle lo mejor a Dios. Muy bien, muy bien. Qué bueno que están participando. Pero bueno, la primera decíamos, ¿no? Que Caín se enojó, ¿no? En primer lugar porque Dios desaprobó su ofrenda, ¿no? ¿Y a quién tuvo más de cerca? ¿No? A Abel. Claro. Y la acción que tuvo, dice, en el mismo versículo que veíamos en su momento, dice en el versículo 3, en el versículo 3 dice, pero miró con agrado a Caín y a su ofrenda suya, y se ensañó, va a decir, y se enojó, y se airó, podríamos reemplazar porque es la traducción más exacta, ¿no? En gran manera, dice, y decayó su semblante. No solamente se airó y se enojó, sino que también, ¿no? Se entristeció, ¿no? Se puso deprimido en ese momento. Decayó, ¿no? Ahora, antes de pasar a otra cosa, si puedes poner por favor para que podamos vernos las caras. Ok. Entonces, ¿por qué uno puede decir, algunos dijo, no, es una competencia, ¿no? Uno era cachita, ¿no? Lo que trajo lo mejor y el otro trajo lo peor, ¿no? En realidad, ¿cuál fue el problema de la ofrenda? Y esto va a ser muy importante para que nos ayude a reflexionar, porque acá vienen precisamente los problemas de nuestro corazón y los problemas de lo que hacemos, ¿no? Caín y Abel vinieron delante de Dios, no se olviden. Para esto, recordemos algo muy importante, que Dios, aunque no registra específicamente aquí en la Biblia, en el libro de Génesis,
cómo debían de ofrendar, pero tenemos que recordar, irnos a los principios bíblicos y después, posteriormente, también cuando ya Moisés establece cómo deberían presentarse para los sacrificios y las ofrendas al Señor. Cuando se refiere al perdón de pecados, había una forma, y lo va a establecer en el tiempo de Moisés. Lo va a establecer, inclusive antes también, ¿no? Cómo tendrían que presentarse delante de Dios para ofrecer un sacrificio al Señor. Y más si correspondía para el pecado, ¿no? Ahora, regresemos más atrás que Caín y Abel, ¿no? Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso y pecaron, dice la palabra del Señor que ellos le fallaron al Señor en el capítulo 3, desobedecieron, y bueno, sus ojos fueron abiertos ¿a qué? Al pecado, Así es. ¿no? Y al pecar trajo sus consecuencias, ¿no? La separación de la comunión con Dios, ¿no? Dios los echó del huerto, pero así como los echó, les dio unos castigos, ¿no? Y trajo maldiciones a la vida del hombre y también a la misma tierra, ¿no? Que iba a ser difícil trabajarlo, que la mujer iba con dolor dar a sus hijos, pero previamente a eso, recuerden que el Señor tuvo misericordia de ellos, ¿no? Y dice la palabra del Señor que cuando ellos pecaron, en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 21, que el Señor hizo, dice, para cubrir su pecado, su desnudez, su vergüenza, que era estar desnudo. Para ellos era vergüenza, era fruto del pecado. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Así es, y eso no lo veían antes, ¿no? Y comenzaron a ver con ojos de pecado, ya no con ojos santos, ¿no? Entonces dice el Señor, para cubrir esa desnudez, consecuencia de su pecado, sacrificó, dice, a animales inocentes, y con eso, dice, les hizo túnicas de pieles. En otras palabras, hay un ejemplo claro allí, que para la remisión de pecados era necesario el sacrificio, ¿no? De un animal por derramamiento de sangre. Se simbolizaba el perdón de los pecados, ¿no? Eso ya Dios lo había establecido desde un principio, y aún proyectando lo que iba a pasar a futuro con el Mesías. Desde el capítulo 3 ya vemos, ¿no? Ese acto de una futura redención para el hombre. Entonces, la pregunta es, ¿por qué trajo Caín una ofrenda, ¿no? que no agradó a Dios? ¿Por qué no dice que trajo algo podrido? No dije que trajo algo feo, ¿no? Pero de repente ahí también habría que preguntarle a los hermanos, y eso no han contestado, ¿no? ¿Cómo se notó su enojo de Caín? ¿Cómo es que se notó el enojo de Caín? Y que pueda un poco parecerse a nuestras formas, ¿no? Así es. ¿Cómo es que se notó en el caso de Caín su enojo? Quisiéramos, por favor, leer sus respuestas. Ya tenemos un poco más claro por qué es que Caín se llenó de ira. Quisiéramos también saber cómo es que se notó el enojo de Caín. ¿Cómo se notó? ¿Cómo se expresó, no? ¿Cómo se expresó, no? El enojo, ¿no? ¿Cómo se ha notado? Mientras va respondiendo un poquito acá, Guadalupe decía, Caín no se preocupó de buscar y darle lo mejor a Dios. Luego dice también, se enojó primero con Dios y arremetió contra Abel. Claro, el que tenía más cerca era Abel, ¿no? A Dios no le podía hacer nada. Mari dice, celos, se enojó con Dios, y de ahí vino que su hermano, lo mejor, no entiendo mucho la pregunta. Saludo para Edison también, que Dios está, que se está conectando, que Dios te bendiga, Edison. Participen, Harold, Ruth ahí, ¿no? Sí. Y acá es importante, ¿no? Ver, ¿no? Era también la ofrenda de Caín la que Dios pidió, ¿no? Decíamos, ¿no? Entonces, cuando vemos a la palabra del Señor, y decíamos, ¿no? Hay un modelo con el que tenían ellos que presentarse, ¿no? Ya Dios le había enseñado a Adán y Eva, ¿no? Y Adán y Eva también, luego de haber pecado, seguramente ellos entendieron, y por eso vemos a hijos jóvenes que están ofreciendo sacrificios al Señor. Él les formaron en el temor de Dios, porque ellos entendieron lo que había costado el pecado, las consecuencias del pecado, y quisieron formar a sus hijos así. Pero ya sabemos que el corazón de cada ser humano es un corazón diferente. Caín muestra el lado diferente a lo que tenía Abel. Ahora, lo correcto era, hermanos y amigos, aquí, por si de repente no lo habían escuchado anteriormente, lo correcto era que deberían de haber traído un animal para sacrificar al Señor. Caín no hizo eso, y ahí viene lo que en alguna vez conversamos. Dios le dijo cómo tienen que presentarse, cómo tenían que adorar.
Y ahí vienen dos cosas que normalmente lo vemos inclusive en la actualidad. Hay dos formas de adorar, ¿no? Una a la manera de Dios y otra a la manera nuestra. Así es. Y ya vemos que la manera nuestra, lamentablemente, está a veces llena de soberbia, llena de desobediencia, hacer lo que nosotros nos gusta hacer y que nadie nos mande a hacer. Así Y esa es una tendencia natural desde que el hombre está en la tierra, no es una novedad, ¿no? Ahora, por eso el Señor en el versículo 6 le dice, ¿no? Miren, ahí justamente hay que ver que Caín hizo algo malo, ¿no? Dice, entonces Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado? Y acá viene la confrontación del Señor. Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Mira, Caín hizo algo que no le mandó a hacer Dios. Caín hizo algo que el Señor no le había enseñado. Pero Caín no quería dar su brazo a torcer. ¿Cuántas veces habría pasado esto? No lo sabemos. Pero también entendemos, a la luz de la palabra del Señor, que ¿cómo se llama? El pecado no viene de la noche a la mañana. El pecado no nace en el momento y como que vas caminando y encuentras un hoyo y plum, te caes en el momento y dices, oh, no sabía cómo pequé, ¿no? Así no funciona el pecado. Cuando vamos al libro de Santiago, y esto para los que quieren tener una base sólida y entiendan cómo procede el pecado, Santiago nos hace ver en el capítulo 1, capítulo 1, versículo 13 al 15, en primer lugar, que si nosotros adjudicamos, ¿no?, a otros, siempre, porque culpamos siempre a otros, ¿no?, que él tuvo la culpa, que no sé, que Dios lo quiso así y tantas cosas, ¿no? El Señor dice lo siguiente en el libro de Hebreos en primer lugar, cuando alguno dice es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Escucha bien, ¿eh? Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Si no, ahí viene, si no, versículo 13, ¿no?, que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, la palabra concupiscencia significa deseo, cuando de su propio deseo es atacado y seducido. Entonces, el deseo o la concupiscencia, después que ha concebido, dice, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, si no sabías, este es un pasaje muy clave. Es un proceso que entendemos que también tuvo que pasar en Caín. Para Caín no ha sido seguramente la primera vez que pasó esto. Caín reiteradas veces, seguramente seguía desobedeciendo a Dios, y seguramente el Señor estaba mirando con agrado la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel no, y él ya guardaba en su corazón, pero no quería cambiar, no se arrepentía de su pecado, y seguía con lo mismo hasta que, dice, como dice el pasaje en el versículo 7, si haces lo correcto, siempre aceptaré, dice, te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Vale decir, el pecado siempre está a la puerta, como dicen otras versiones, ¿no? En Génesis, ¿no? El pecado siempre está listo para cumplir su propósito. ¿Y cuál es? Destruirte, apartarte de Dios, ¿no? Llevarte a la muerte, como dice en el pasaje mismo, ¿no? Entonces, miren, hermanos, este proceso no fue un proceso, en primer lugar, que fue en el instante, tal como lo cuenta de alguna manera la historia, que podemos interpretarlo así, ¿no? Pero esto seguramente ha sido un proceso que tomó tiempo y que en el corazón de Caín se gestó. Así como Caín fue rebelde para obedecer a Dios, más bien Abel, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 4, cuando habla del sacrificio de Abel, dice que su sacrificio fue aceptado, por eso se le considera un hombre de fe. Así está en Hebreos capítulo, cuando habla de los hombres de fe. Que por fe, dice, Caín ofreció, dice, excelente sacrificio, dice. Pero Abel ofreció excelente sacrificio, pero Caín no. Entonces él vino delante de Dios con fe. Y la fe es la que te mueve a obedecer. El hombre rebelde
El hombre que no quiere hacer la voluntad de Dios es un hombre que no ejerce fe, que no obedece. La fe te lleva a la obediencia. Escucha bien, la fe te lleva a la obediencia y Abel había entendido eso. No sé si algo querías... Sí, básicamente poder leer un poco lo de los hermanos, también ellos han estado Ok. un poco comentando ahí. Ok, a ver. Y la pregunta que quedó anterior también, sumado a lo que mi esposo está compartiendo, ¿cómo es que se notó el semblante, cómo es que se notó el enojo de Caín? Y efectivamente la expresión de su rostro, dice mi hermano César, ¿no? Muy bien. La expresión del Así es. rostro. No se puede evitar, ¿no? Exacto, y también Guadalupe dice, Dios ve nuestros corazones, ¿no es Así cierto? Dios conoce nuestros corazones, vio con desagrado a su hermano y lo que remuneró Dios. Ya también debía presentarse con un becerro, pero Caín trae lo que quiso. Así es. En conclusión. Y esa es clave, ¿ah? Esa es clave. Exacto. El Señor en su palabra, antes que sigamos, ¿no? Nos dice, yo quiero que me adoren de esta manera. Otra palabra dice, que me adoren en espíritu de verdad. Que me adoren de corazón, ¿no? Y da muchas formas, ¿no? Muchas pautas. Pero ¿qué decimos nosotros? Ah, no, pues que yo pienso de otra manera. Yo creo de otra manera. Y ojo que Caín no dice que trajo lo malo ni lo Sí. feo de los frutos de la tierra, no dice. Quiere decir que quizás él se esforzó en traer lo que él consideró, A su manera. lo que él vio que era bueno, ¿no? Quizás, pero no era lo que Dios había pedido, ¿no? Por más que se esmeró quizás en traer los frutos de la tierra, ¿No? pero no fue lo que Dios pidió. Y partiendo de que digamos, haya traído a su manera, por más que haya traído, entre comillas, lo mejor, partiendo de que no obedeció, ya estaba descartado su ofrenda, ¿no? Así es. Efectivamente, bueno, acá nuestros hermanos están bien atentos, todos saben, Caín fue rebelde, exacto. Dice Aldo, ¿es lo mismo decir tentación que prueba? No, ahí vamos, ahora te la explicamos. Y bueno, efectivamente, cada una de sus respuestas están muy bien ubicadas, hermanos, y sería cuestión solamente de continuar lo que vamos al final a dar como enseñanza. Estamos creando todo el escenario que nos va a llevar justamente a plantear el tema que estamos tocando el día de hoy, que es acerca de la ira. Y teníamos que explicar bien el contexto, el colchón sobre el cual vamos a poner todos los ingredientes necesarios. ¿Ok? Y vamos por la siguiente pregunta. Número 3 dice, ¿por qué Dios no acepta la ofrenda de Caín? ¿Qué peligro corre Caín al llenarse de ira? Versículos, ahí tenemos el 6 y el versículo 7. Bueno, ya dijimos, ¿no? ¿Por qué Dios no acepta la ofrenda de Caín? ¿No? Dice la pregunta, dice el pasaje, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Ensañado decíamos, ¿no? Porque te has airado, porque te has enojado, ¿no? ¿Por qué Dios no acepta la ofrenda de Caín? Bueno, ya sabemos, porque no trajo lo que se le había enseñado, ¿no? O sea, él fue un hombre que hizo lo que quiso, ¿no? ¿Y qué peligro corre Caín al llenarse de ira? Justamente ahí viene la pregunta. La consecuencia. La consecuencia, ¿no? Dice ahí, versículo 7, si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? O sea, no, si tú hubieras hecho bien, le dice el Señor, ¿acaso no tampoco hubiera sido bendecido, no hubiera sido recibido como yo le hice con la ofrenda de Abel? Exacto. Así le dice. Pero dice, pero como no has hecho eso, dice, el pecado está a la puerta. O sea, está a tu nariz, frente a ti. Dice, y tu deseo mismo, ¿no? Está delante de ti y solamente tú eres el que vas a hacer lo que quieres, ¿no? Exacto, le está advirtiendo, mira, esto es lo que va a pasar, ¿no? Mira lo que va a pasar. El pecado te va a dominar, Caín, ¿no? El pecado te va a dominar. Va a ser el Señor, dice, ¿no? De ti. Se va a enseñorear de ti. Se va a enseñorear de ti, ¿no? Como la otra versión que leímos, ¿no? Dice, va a estar listo para atacarte como un león. ¿Por qué? Porque le está cediendo el terreno, ¿no? Porque le está cediendo el terreno. Siguiente pregunta, a ver, hermanos. Porque ya la hemos comentado, ya hemos conversado ese punto. El punto 4. De acuerdo a la segunda parte del versículo, estamos en el versículo 7. ¿Hubiera Caín controlado su ira?
A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Hubiera Caín controlado su ira? Cuando alguien te advierte que te puedes descontrolar, que obres bien, que estés tranquilo, y te están diciendo las consecuencias de lo que puede pasar, porque un hombre o una persona airada, lo que menos piensa, ¿en qué es? Las consecuencias. En las consecuencias. Así es. La pregunta es, ¿hubiera Caín controlado su ira? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Hubiera Caín controlado su ira? No se olviden que el Señor le advirtió, Ujú. ¿no? Le dijo, si bien hubieras hecho bien y es mal, le dijo, el pecado está, le dijo, en otras palabras, frente a ti. El pecado está a una mano, le dijo, ¿no? Y que si tú te dejas dominar, le dijo, él va a ser tu Señor, le dijo, ¿no? Así que le advirtió para que no cometa más pecado de lo que ya tenía y que eso ya se había tornado no solamente en desobediencia, sino en enojo, Ujú. en algo descontrolado que finalmente se convirtió en ira, ¿no? Y esa ira trajo algo mayor, ¿no? Porque la ira, si no se controla, precisamente es lo que vemos, lo que sucedió al final, ¿no? La pregunta es, ¿ya alguien respondió por ahí? Dice Caín estaba iracundo. Ujú. ¿Y qué pasa cuando estamos iracundo? ¿Podemos controlarnos? ¿Qué pasa cuando estamos con la ira? Habíamos leído, ¿verdad? Anteriormente que la ira es como un fuego, dice, ¿no? Es como un descontrol, Ujú. es un enojo, dice. A ver. No entendió lo que Dios le dijo. Ujú. Ujú. Ahora, ese es el problema. Mira, justamente alguien comenta allí, ¿no? No entendió. La pregunta es, cuando uno está airado, una persona está controlado ¿por qué? ¿Por su razón o por los sentimientos? Y esa es una de las cosas que tenemos que entender. Cuando uno está airado, el que domina es el sentir Así es. y no la razón. Y eso le estaba pasando a Caín. Caín se dejó dominar por el sentimiento, ¿no? Y no dejó y no escuchó las razones sabias de su creador. No escuchó las razones sabias de quien sabía lo que traía las consecuencias del mal, ¿no? De la maldad. O sea, no escuchó, no quiso escuchar, es más, no quiso escuchar, sino más bien planificó y tramó hacer algo peor, ¿no? Así es. Ujú. ¿Qué dicen por acá? Ah, no, Eh, Mili dice, a ver, Guadalupe lo convirtió, a ver, sube un poquito, pues, la ira, dice. sube un poquito. Sí. Desde Nidia dice, por su rebeldía corre el peligro de no ver la gloria de Dios, dice, ¿no? Muy bien. Claro, no vio a Dios y no la honró, ¿no? En todo caso, cuando uno ve a Dios y se le da temor, ¿no? Así es. Y simplemente ignoró eso, ¿no? Interesante, ¿no? Guadalupe dice, no entendió lo que Dios le dijo. Mitzi no creo que pueda controlar su ira porque Caín ya estaba maquinando contra su hermano Abel. Y eso de maquinar no del momento, ¿no? Exacto. Eso es del tiempo, ¿no? Es algo que se va acumulando poco a poco, ¿verdad? A ver, Karencita, ¿qué más encontramos ahí? Porque la ira es una emoción descontrolada. Ujú. A ver, Milly dice, tal vez, pero muchas veces, cuando a pesar de las advertencias, el hombre tiende a romper reglas. Ujú. Eso es verdad. Tal vez, si le hubiese hecho ver su futura realidad, sí hubiera cambiado. Ajá. Ya, pero yo quisiera decir algo ahí, ¿no? Ajá. En realidad, el Señor, al hablar de esta manera, le está haciendo ver su realidad. Su futura realidad. Su futura realidad. Y es más, tenían en sus propios padres que ellos tenían la enseñanza perfecta de las consecuencias del pecado. Así es. Ellos no ignoraban, no se olviden que eran los primeros hijos. Y Abel, para que ellos lleguen a ofrendar, se supone que los enseñaron, se entiende que los enseñaron a temer a Dios, a honrar a Dios ¿Y por qué? desde pequeños, ¿no? Y claro, y tú honras a Dios porque sabes que Dios, en primer lugar, no está jugando, ¿no? Es un Dios justo, es un Dios que mira y así como es amoroso, también disciplina, ¿no? Así Ellos habían aprendido, les enseñaron a sus hijos. Tenían de primera mano las consecuencias terribles del pecado, Así es. ¿no? Entonces ellos entendían eso, pero como decíamos, ¿no? El corazón del hombre, si no deja que Dios lo gobierne, lamentablemente va a suceder aquello que le pasó a Caín.
Caín es un ser humano como nosotros que no se dejó, que tiene sus debilidades, ¿no? En el caso de él no se dejó guiar por el espíritu. Le dominó su carne, ¿no? Su carne le dominó. Y le dio flor, le dio cabida, ¿no? Exacto. ¿Le dio cabida para qué? Para que su carne le gobierne, como decía, ¿no? gobernó. Y el Señor le dijo, ¿no? Se El pecado está a la puerta, enseñoreará. le dijo, el pecado está a la puerta, Ajá. y le advirtió, ¿no? Que va a ser Señor tuyo, Exacto. ¿no? El pecado le iba a enseñorear. César, Marianela dice, en su rebeldía no controló la ira, efectivamente, ahí se ve el resultado. César también dice, no escuchó a Dios y se dejó llevar por su ira. Andrés dice, ya venía cargado y llevaba acumulando el enojo en su corazón y explotó. Muy bien, así en criollo, bien clarito. Mili dice, no entiende razones. Es verdad, el hombre airado no entiende razones. Guadalupe dice, los airados los dominan los sentimientos, las emociones están a flor de piel. Lourdes dice, no pudo controlar la ira y se dejó llevar por ella. No entendió el mensaje de Dios. Así es, Exacto. no entendió. No entendió, se nubló. Y es que así pasa cuando uno está con la ira. Se nubla, se vuelve necio. Natalie dice, Caín se concentró más en la ofrenda, que no se dio cuenta, ya su corazón está lleno de enojo, de envidia, celo, lo cual perdió el enfoque. ¿Para quién era la ofrenda? El Señor anhela, es un corazón humilde y obediente. El mejor sacrificio, la mejor ofrenda es ser obediente. Amén, amén. Así es. Excelente. ¿Se dan cuenta, hermanos, que observando las razones, cómo podemos entender, ¿no? Que Dios siempre advierte, ¿no? Y todo parte de un corazón, ¿no? La obediencia, ¿qué hace? Que nuestro corazón cada vez se vuelva más distante de Dios. Así es. Y tanto Abel como Caín tenían el mismo Dios, el mismo mensaje. Pero uno lo tomó, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 4 respecto a Abel, él lo tomó con fe, mientras el otro que no lo quiso tomar con fe. Y por eso el otro no obedeció. Así que es interesante, ¿no? Ya el tiempo como que nos va ganando y vamos a hacer la última pregunta, o en todo caso la respondemos rápido para ir dando las respuestas y algunos textos claves que te van a ayudar a cómo saber y controlar la ira según la palabra de Dios, ¿no? Así es. Dice el último punto, según los versículos 8 y 9, ¿cuál es el resultado de la ira descontrolada de Caín? ¿Reconoció Caín su error ante Dios? Versículo 8 y 9, ¿verdad? Ahí está. Dijo Caín a su hermano, salgamos al campo. Aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Entonces, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál es el resultado de tener una emoción de esta magnitud tan descontrolada? ¿Qué produce? Bueno, ahí vemos bien claro, ¿verdad? ¿Qué produjo en Caín? Produjo que saque lo peor de él, ¿no? Así es. Recordemos lo que revisábamos mientras algunos van opinando por allí. Recordemos que leíamos hace un momento el libro de Santiago, capítulo 1, del 13 al 15, donde decíamos que cada uno es tentado de acuerdo a su propio deseo. No se olvide, como alimenta usted su corazón, como alimenta su mente, es como está por dentro usted, ¿no? Y eso va a salir. Y eso va a salir en el momento crítico. Así es. ¿No? Y Caín tenía, como alguien lo dijo, muchos de ustedes lo dijeron, tenía ira, tenía envidia, tenía cosas guardadas, tenía desobediencia en el corazón, tenía orgullo en el corazón y tantas cosas que finalmente fue tentado por eso mismo que tenía en el corazón. Fue tentado por eso mismo, ¿no? Y eso lo llevó al pecado que hizo que ni siquiera tenga misericordia de su propio hermano y planificó matarlo, ¿no? Y qué triste que después de matarlo ni siquiera reconoció su pecado y se arrepintió, porque el Señor le dijo, ¿dónde está tu hermano? Y le dijo, en la versión de Reina Valera le dice, ¿no? ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? Imagínate. O sea, encima su orgullo, su pecado le llevó a ser más orgulloso, más rebelde, que ni siquiera entendió que estaba delante del Dios Todopoderoso, que él en su amor maravilloso trató de acercarse a él para que por lo menos reconozca su falta, pero él de una forma atrevida, de una forma rebelde, le dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Por el último, ¿no? Y ahí evidencia el corazón que tenía Caín, ¿verdad? Así es. ¿Es posible controlar la ira, hermanos? ¿Es posible controlar la ira? Bueno, si hemos comenzado en la palabra de Dios, de seguro que la Biblia habla muchas formas de cómo podemos controlar. Hay varios pasajes que nos hablan. Pero en principio, ¿cómo podemos manejar la ira? En primer lugar, tienes que dejar que Dios sea
quién sea tu Señor. No se olviden que le dijo a Caín, el pecado está a la puerta y él se va a enseñorear de ti. Él va a ser tu Señor si tú le dejas, va a ser tu Señor. Igualito, por el contrario. ¿Cómo nosotros manejamos la ira? Cuando a Dios comenzamos a dejarle ser el Señor de nuestras vidas. Y rindiendo finalmente nuestras emociones a Dios. Amén. Rendiendo nuestras emociones. El mundo actual y aún el antiguo siempre se ha guiado por emociones. Yo reacciono en función de lo que me hacen, de lo que recibo, de lo que me dicen. Pero la pregunta, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué nos enseña el Señor? Nos habla siempre de controlar, ¿no?, el corazón. Nos habla del dominio propio, nos habla de amar aún a los enemigos y nos habla todo lo contrario, dice, ¿no? Cuando habla en Gálatas capítulo 5, dice, habla de los frutos de la carne y los frutos del espíritu, ¿no? Las obras de la carne habla precisamente, ¿no?, que son los pleitos, las iras, las disensiones, las iras, todas esas cosas, ¿no? Todo eso es lo que causa problemas, ¿no? Pero dice, pero por lo contrario son los frutos del espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia. Y vamos a ver algunos versículos antes de terminar que nos van a ayudar a nosotros a tomar esos pasajes que nos ayuden, ¿no? Miren hermanos. Yo voy a mencionar uno y mi esposa otro, ¿ya? Comienza mi esposita, a ver, por un versículo que ustedes pueden tomarlo como una ayuda para ustedes. Es mejor, en el libro de Proverbios podemos encontrar bastante acerca de estas enseñanzas. Dios usó a un hombre como Salomón, ¿verdad? Proverbio 16:32 dice, mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Amén. ¿Qué enseñanza nos da eso? Que verdaderamente el Señor pone mucho mayor valor en aquellos que se toman esa pausa. Y el Señor está llamando a que primero tenemos que poner una pausa. Muchas veces la ira, como es una emoción descontrolada, nos refleja en nosotros de repente ese desborde de emociones, ¿no? En cambio, tenemos que aprender a tomar una pausa. Si algo nos hiere, si algo nos molesta, la palabra nos está enseñando que tenemos que tomar las cosas con tranquilidad. Pausarnos. La ira es una emoción, es parte de un sentimiento descontrolado, producto de repente de algo que nos dolió. La Biblia dice que Caín demudó su semblante, claro, se puso triste, pero no solo quedó en que se puso triste, sino que sobre eso alimentó para llenarse de ira. Sus propios deseos lo controlaron. Sus propios deseos lo controlaron. Entonces el Señor está hablando, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Y el Señor lo llama mejor. Mejor es el lento para la ira. Mejor es un lento, y es el que domina su espíritu. Entonces, ¿de qué manera quiero que el Señor me vea? Como alguien que aprenda a controlarse, como alguien que aprenda a dominar su espíritu, ¿verdad? Pues es interesante, dice, ¿no? Mejor es el lento para la ira que el poderoso, dice, ¿no? Imagínense, ¿no? Muchos creemos que en la fuerza radica el poderoso, pero no es así. Nosotros pensamos el que no se deja es el mejor, y no es así. Según el Señor mejor es el lento para la ira que el que cree que es poderoso. Y ese es un consejo del Señor. Porque humanamente a veces creemos que gana el que más habla o el que hace callar, ¿no? El que el último deja la palabra, ¿no? Exacto, ¿no? Pero no, en el reino de Dios es diferente. Es diferente, dice. Diferente. Y mejor es, dice, el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Miren, hermanos, miren, escuche bien. Proverbios 16:32 es una gran lección. El Señor dice que mejor es el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. O sea, más importante para Dios es aquel que sabe manejar, controlarse, que aquel que viene con loores por haber venido de victoria, ¿no? De una guerra, ¿no? Es lo que dice, mira hermano, el control, cuánto Dios lo valora. Otro versículo importante, Efesios capítulo 4, versículo 26, porque la palabra del Señor nos hace ver que en algún momento, ¿no? Nos va a pasar esto, pero ¿cómo lo manejamos? ¿Qué dice la palabra? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Este también es un texto muy importante. Decíamos, ¿no? El pecado no es airarnos, sino es que nos controle la ira, ¿no? Porque yo me puedo enojar. Hasta ahí, hasta Caín cuando demudó su semblante, hasta ahí era que se enojó y se airó. Era un ser humano. Hasta ahí estamos bien. Pero el problema está que le dio rienda suelta al pecado mayor. Él dejó que la ira se enseñoree de él. Por eso dice la palabra acá, airaos. Tú puedes airarte, puedes enojarte, pero no peques. No peques, dice.
Y no pecar es dejar que eso te controle, ir más allá con consecuencias aún fatales, como vimos en el caso de Caín. Así Y lo es. vemos en la realidad en el mundo, ¿no? Gente que se enoja porque alguien le dice algo en la calle, le contestó mal, se baja del carro y va, le mete un puñete, agarra un cuchillo, la mujer dice algo y el hombre va en su casa, No se quiere quedar. violencia, ¿no? Y viceversa, ¿no? Los niños violentados, ¿no? Porque el hombre está tan saturado porque no se deja controlar por Dios, sino su sentimiento, dice. No dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice, si por finalmente pecaste o te airaste, arréglate rápido, dice, ¿no? Ujú. Que no pase el día, arréglate rápido. Ese Para es que el no consejo hayan de Dios. raíces de amargura. Así es. Otro versículo, Karencita. Otro proverbio dice, el lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la necedad. Entonces el Señor está llamando a los que aprenden a tener control, personas prudentes, y a los que son irascibles, explotan, ¿verdad? Los llama necios. ¿Cómo es que quisiéramos que seamos reconocidos, ¿verdad? Y muchas veces el ser humano tiene la tendencia a ver las cosas al revés. Pero el Señor nos está diciendo que el lento para la ira es alguien prudente. Amén. Amén. Así que ya sabes, cuando te toque la próxima reaccionar, mejor deja que el Señor te mire como prudente y aguántate, ¿no? Eso para todos nosotros, hermanos. A veces No, creemos no. que callando vamos a perder, pero no. La palabra nos enseña que callando aprendemos a ganar más Y el proverbio, delante ¿no? de Dios. Un proverbio, ¿no? Dice, inclusive, ¿no? La blanda respuesta, dice, aplaca la ira. No sé, para que haya un lío, tiene que haber dos. Pero el que pone la pausa, aplaca la ira, dice. La blanda respuesta aplaca la ira, no te olvides. Amén. Un último versículo porque el tiempo ya nos ganó. Dice en Santiago capítulo 1 versículo 20, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué nos hace ver? Que Dios, en su justicia, Él tiene una forma de ver las cosas. Pero el hombre que vive airado, que el hombre que se deja controlar por esto, lamentablemente no está obrando según la voluntad de Dios. Pues si vamos a los versículos completos, Santiago 1, 19 al 20 dice, esto sabéis, mis amados hermanos, pero cada uno sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Que dice, mira que tenemos que ser atentos, ¿ah? ¿Prontos para qué? ¿Para hablar? Para oír. ¿Tenemos que ser prontos para hablar? No. Tenemos que ser prontos para oír. Abel escuchó a Dios y obedeció. Caín no quiso escuchar. ¿No? Dice, cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar. Y eso es lo que a veces nos falta, ¿no? A todos nos falta. En algún momento siempre cometemos el error, ¿no? De que a veces cuando nos pasa que nos agreden algo, ¡pum! Nos sale nuestro apellido más fuerte, ¿no? Y es donde el Señor dice, debemos ser tardo para hablar, tardos para la ira, pues la ira del hombre, dice, no obra la justicia de Dios. O sea, esa no es la voluntad de Dios, porque Dios nos muestra todo lo contrario en los frutos del Espíritu Santo de cómo debemos de vivir. A veces creemos que molestándonos o defendiéndonos de una manera airada, haciendo de repente hasta uso de la violencia física o psicológica, estamos ejerciendo nuestra propia justicia. Pero la palabra dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y eso es algo muy poderoso, hermanos, de entender que la justicia de Dios obra en aquellos que están dominados por el Espíritu Santo. Y a Él y al Señor tenemos que dejarle nuestra justicia. Que ante los ojos de los hombres perdamos, eso no nos debe preocupar. Lo que nos debe preocupar es que ante los ojos de Dios nosotros seamos aprobados como personas prudentes, como personas mejores, como personas poderosas, como dice, ¿no? Como personas que delante de Dios nos llame amados. Porque la justicia del hombre no obra la justicia de Dios. Y con esto terminamos. Hay un pasaje que nos debe animar y cómo deberíamos de actuar. Versículo 32 del capítulo 4 de Efesios dice así: sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también os perdonó en Cristo. Perdonó Dios en Cristo. A ver, de nuevo repito. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios
os perdonó en Cristo. Amén. Efesios 4:32. Y eso es el llamado del Señor en esta noche. Yo no sé cómo has estado viviendo o cómo está tu situación ahorita. De repente, aún hasta este compartir, de repente has venido de repente estás en una situación difícil, ¿no? De tener rencillas no arregladas, problemas no arreglados. Y hemos hablado de la familia, ¿no? El esposo, los hijos, la nuera, el yerno, no sé, porque eso es lo que causa mayormente las familias, ¿no? Eso es lo que pasa. Siempre suelen suceder estas cosas de forma consecutiva, ¿no? En otra sociedad. Pero ¿qué tienes que hacer? Es dejar que el Espíritu de Dios sea quien controle tu vida. Y dos cosas vamos a hacer para terminar. Lo primero es que para que el Espíritu Santo pueda controlarte, tienes que tener a Dios en tu corazón. Si no tienes a Dios, no puedes tomar ese control que te va a dar la fuerza del Espíritu Santo. Y vas a vivir reaccionando a tu manera, vas a ir reaccionando a cómo tú has sido formado y va a salir lo que tienes guardado en tu corazón. Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere que te hundas y que tarde que temprano puedas cometer algún pecado mucho mayor de que te vas a arrepentir, así como vemos en la televisión tantas muertes que vemos, ¿no? Tanta violencia, tantos maltratos y destruidos muchos hogares, destruidos muchas familias. Así que te invitamos para que Dios sea el que sea quien gobierne tu vida. Y si no tienes a Cristo, en primer lugar, te invito de todo corazón. Las reuniones que hacemos, precisamente, una de las cosas que hacemos es para que tú dejes que, si no tienes a Cristo en tu corazón, dejes que Dios entre y gobierne. Y que tienes que hacerlo con un acto de fe, así como lo hizo Abel. Dile al Señor, perdóname, Señor, por mis pecados, que hasta ahora yo no sabía que tú me puedes ayudar. Y tal vez si has cometido tus pecados tan grandes, el Señor igual te puede ayudar. Aún a Caín le dio una oportunidad. Y dile, Señor, ayúdame, te necesito. Quiero que me des la oportunidad, Señor, de ser un hombre y una mujer nueva. Ayúdame, Señor, no quiero vivir así. ¿Ya? Te recibo en mi corazón como mi Salvador personal. Y déjame decirte que el Señor es bueno para perdonar al que se arrepiente de todo corazón. Eso en primer lugar, no te olvides. Si quieres tomar esta decisión, no te olvides, tienes ahí la página para que aún nos puedas escribir por interno si quieres una ayuda, ¿no? Estamos para ayudarte, estamos para poder ayudarte a tener ese encuentro con Dios. Pero ya sabes que eso es lo primero que tienes que hacer. Y para ti, amado hermano, que tú conoces a Cristo y que tienes una vida también, una relación con Dios, también nosotros podemos estar expuestos a este tipo de cosas. Y si tú no arreglas tus cosas delante de Dios lo más pronto posible, como dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, como dice Proverbios, tienes que arreglar tus cuentas ya. Porque aún el Señor no recibe las ofrendas de aquellos que están en pleitos. Y dice el pasaje, ¿no? El Evangelio va a decir en Lucas y en Mateo, ¿no? Si tienes algo contra tu hermano antes de dar tu ofrenda, vaya primero, arregla con su hermano y recién venga a dar su ofrenda. Porque así tal como Caín, ¿no? Que tenía sus rencillas en su corazón, el Señor no recibe tampoco la ofrenda. Así que, si quieres estar en comunión con Dios, escucha bien, primero ponte a cuentas con Dios, arréglate las cosas con el que estás peleado, y Dios recibirá con agrado todo lo que tú le rindas como adoración, como ofrenda para Él. Así que, hermano amado, que sea el Señor guiándote, sea fortaleciéndote a partir de ahora, y que su Espíritu Santo pueda producir fruto en tu vida a medida que tú te rindes a Él. Así que vamos a terminar orando y decirle, Señor, gracias, Señor, en esta oportunidad que nos das, porque tú has sido bueno, Sí, Señor. porque tú has sido fiel, porque, Señor, no podemos decirte nada más, expresarte nada más que gratitud en nuestro corazón, por tantas cosas de las que nos has librado. Tal vez nosotros mismos en algún momento de nuestra vida hubiéramos cometido un terrible pecado como Caín, pero te damos gracias porque nos has librado en ese momento de descontrol. Y ahora podemos tener aún una oportunidad de poder, Señor, pedirte que nos sigas ayudando en medio de nuestras familias. Si hemos maltratado, Señor, perdónanos y ayúdanos, Señor, a tener frutos diferentes, Señor. Esos frutos de amor, de paciencia, de benignidad, de amor, de bondad, que lo dice tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, que tu Santo Espíritu obre en nuestro corazón y que podamos ser obedientes en fe como lo fue Abel, Señor. Gracias, Padre, porque ese es el tipo de hijos que tú buscas. Hombres que te crean, mujeres que te crean y que se dejen guiar por ti. Padre, te alabamos y te bendecimos por este tema tan bonito,
pero a la vez tan complicado en manejar en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, por favor. Te pedimos, Señor, tu asistencia, por favor, Señor. Ayúdanos para que seamos familias fuertes que te den la gloria a ti, Señor. Para que por nuestra convicción de vida, Señor, muchos puedan venir a ti. Puedan venir a ti, Señor, por lo que has hecho en nuestras familias. Gracias, Papito lindo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Felicita. hermanos, solamente para darle los anuncios de esta semana, el día de mañana, ahí estoy poniendo una portada, el día de mañana hay un culto unido. Está dirigido, como dice ahí, a todos los miembros de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Perú. Y público en general. Y público en general. Va a ser en vivo. El expositor va a ser el reverendo Javier Cortázar, un pastor de Muy mucha experimentado. así es, de mucha trayectoria en la Alianza Cristiana y Misionera en el Perú. Le invitamos, hermanos, para que se unan. Nosotros lo vamos a pasar a través del grupo de la iglesia, en vivo también, para que usted se conecte. El tema es: en medio de la crisis, seguimos conociendo más a Dios. Porque si Dios, hermanos, ha permitido que hagamos una pausa, es para que usted se meta en serio, nos metamos todos en serio con Dios. Porque lo que viene, hermanos, por fe, es para tomar y La poder cosecha de hacer Dios. la obra de Dios, la cosecha que se viene, pero necesitamos estar afirmados en nuestra fe y en la palabra y en la obra de Dios. Así que, hermanos, mañana a las 9 de la noche, Nos quisiéramos enlazamos. que ustedes se enlacen, vamos a estar todos también enlazados, Lo vamos a toda ver. la Iglesia Nacional en este tiempo en esta prédica que va a ser de mucha bendición para su vida, todos como Iglesia Nacional, hermanos, conectados. Así es, por el canal de la iglesia nada más, lo vamos a poner en vivo en el grupo de la iglesia. Para que sea más fácil. de Así poder es, entrar. para que usted pueda entrar rápidamente. Ujú. El domingo también recordarles, tenemos otro tema que es la luz que resplandece. Seguimos con la serie del libro de Mateo. Los esperamos a las 10 de la mañana, hermanos. No se lo pierdan, todos juntos como iglesia, deseando que el Señor siga bendiciendo sus vidas, agradecerle a cada uno de ustedes. Y la próxima semana vamos a continuar con la serie, ¿verdad? La serie se titula Resolviendo Conflictos. Y seguimos, ¿no? Si hemos hablado de la ira, la próxima cómo resolverlos, no se olvide que es un tema también muy importante. Y ya de esta semana vamos a avisarles también que vamos a lanzar la siguiente encuesta, porque ya estamos a punto de terminar en la serie de Pastoral de la Familia. Parece mentira, pasa rápido, ¿no? Y tenemos dos propuestas que quedaron precisamente descartadas en la primera, en todo caso que quedaron en el segundo y tercer lugar. Que la primera es construyendo matrimonios saludables, ¿no? Ujú. Y la segunda es sanando heridas. Usted va a tener la oportunidad en la página del Facebook, ojo, en la página del Facebook, no que nos manden al WhatsApp, sino en la página del Facebook, poder elegir cuál de los dos temas vamos a empezar a tratar. Usted decide y queremos darle a usted la decisión de acuerdo a su necesidad. Así que participe, anímese. Y de verdad que estamos muy contentos de que podamos seguir de alguna manera a la luz de la palabra de Dios, trayéndoles una palabra de ánimo, esperanza, corrección en las cosas espirituales. Y no se olvide que lo que usted aprendió hoy, usted puede compartirlo a otras personas. De este Facebook puede compartirlo a muchas personas que probablemente necesitan tal igual que usted y como yo. Bendiga la vida de otros, solamente a un clic, compartiendo, y usted se convierte en un predicador de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y nos estamos viendo, si Dios quiere, el día de mañana a las 9 de la noche. Sí, hermano. Hasta luego, que Dios le Hágale clic bendiga. a la página de la alianza, Saludo. póngale siguiendo. Ajá, muy bien. Saludo para todos, Dios los Hermanos, bendiga. amigos, chao Lupe, Dios los bendiga. familia. Hasta luego, hermanos.